Continuando entonces con la clase, recordemos que lo que nosotros queríamos ver acá es un poco la diferencia entre micro y macroeconomía, comprender cómo se modela y se aplican, ¿cierto?, estos modelos en economía, para cuyo efecto vimos dos modelos, el de economía de flujo circular, por una parte, ¿cierto?, y el otro el de la frontera de posibilidades de producción. Y básicamente, una de las cosas con las cuales, idea que nos debiéramos quedar, que es interesante, ¿cierto?, de mirar, es el costo-oportunidad que está reflejado en la pendiente de la curva de frontera de posibilidad de producción. Recordemos que la frontera de posibilidad, la curva de frontera de posibilidad de producción, ¿cierto?, representa la máxima capacidad de bienes que puede producirse en una economía. Y si los bienes los clasificamos como bienes de capital, bienes de consumo u otra clasificación, ¿cierto? Lo que uno acá tiene es que si yo me muevo por la curva, ¿cierto?, y quiero seleccionar diferentes canastas de producción de bienes, lo que voy a tener es que renunciar, ¿cierto?, a bienes de capital, en este caso, si quiero aumentar los bienes de consumo. Por lo tanto, eso tiene un costo de oportunidad. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de costo de oportunidad, por ejemplo, desde la perspectiva de los bienes de consumo, quiero saber cuál es su costo de oportunidad. Yo lo que miro acá es la diferencial, ¿ya? Esto está distinto respecto a las láminas que teníamos antes, pero lo agregué como para que se entendiera mejor el concepto. Dado que es una pendiente, yo mido la diferencial en un punto determinado de lo que significa, ¿cierto?, aumentar en una unidad los bienes de consumo versus a lo que renuncio en producción de bienes de capital. ¿Ok? Entonces, como esta es la pendiente, y asocio el concepto de costo de oportunidad, lo que yo tengo acá, por ejemplo, en el punto E, ¿cierto? Tengo una pendiente, si ustedes se fijan, voy a dibujarlo con un lápiz. Acá. Se supone que es tangente ahí. La pendiente en el que pasa por el punto E tiene una cierta inclinación que si uno lo mira desde acá, ¿cierto? Comparado, por ejemplo, con el punto D, es totalmente distinta. Cuando hablamos de pendiente, ¿cierto? Estamos diciendo más o menos es la inclinación respecto al eje, ¿cierto? Horizontal. Entonces, esto es como si alguien estuviera acá, en este punto, ¿cierto? Una persona. Vamos a buscarlo para que se entienda bien el concepto. Esta es una persona que está esquiando, por ejemplo. ¿Ok? Y la persona está evaluando si esquiar en una zona más plana o más inclinada. ¿Ok? Si escoge la zona más inclinada, eso significa que tiene una pendiente, ¿cierto?, más elevada. En términos concretos, si yo miro la función, ¿cierto?, lo miro como, en este caso, como un cerro, en el punto E vamos a tener una pendiente más inclinada, por lo tanto el costo de oportunidad de los bienes de consumo va a ser mayor. Ahora, en términos concretos, ¿qué es lo que está diciendo eso? Cuando yo estoy en el punto E, ¿cierto?, tengo mucho bien de consumo que estoy produciendo y poco bien de capital. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo quiero decidir aumentar en una unidad adicional los bienes de consumo, ¿cierto?, pensando en lo que esto es la pendiente, es muy caro desde el punto de vista de los costos de oportunidad porque tengo pocos bienes de capital. Es decir, estoy renunciando a lo poco que tengo, ¿cierto?, por aumentar en una unidad en lo que son bienes de consumo, estoy renunciando a mucho relativamente comparado con lo que tengo acá en el punto D. Si en el punto D uno lo mira, ¿cierto?, y ubico a la persona acá, donde la pendiente es menor, lo que está sucediendo en este punto, ¿cierto?, es que tengo mucho bien de capital y por lo tanto, si yo quiero aumentar el bien de consumo, ¿cierto?, tengo que relativamente renunciar respecto a lo que tengo, a lo que produzco, ¿cierto?, a poca cantidad de bienes de capital, ¿cierto? Entonces, el costo de oportunidad de estar en el punto D, desde la perspectiva de los bienes de consumo, es menor. ¿Ok? Entonces, tengo la mirada por el lado de los bienes de consumo, del costo de oportunidad. ¿Ok? Pero a su vez también puedo decir, pero ¿qué pasa desde el punto de vista de los bienes de capital? Que sería acá, el costo de oportunidad de los bienes de capital. Y en ese caso, yo lo que hago es calcular
el cociente, ¿cierto?, de la diferencial entre los bienes de consumo y la diferencial de los bienes de capital. Es decir, quiero saber cuando yo aumento en una unidad los bienes de capital, ¿cierto?, ¿a cuántos bienes de consumo estoy renunciando? ¿Okay? Y lo mismo, pero el concepto es a la inversa, porque si ustedes se fijan, ¿cierto?, en buenas cuentas el costo de bienes de capital es uno partido por la pendiente o es uno partido por la relación de costo-oportunidad de los bienes de consumo, que es lo que está acá arriba. Por lo tanto, cuando yo estoy mirándolo de la perspectiva de los bienes de capital, ¿cierto?, es como que si esta figura tuviera que girarla hacia la izquierda en 90 grados. Entonces yo miro y digo, en este caso entonces, cuando yo tengo muchos bienes de consumo, ¿cierto?, el costo de oportunidad de incrementar una unidad de bienes de capital, por lo tanto renunciar a bienes de consumo, es bajo en el punto E. Y la pendiente, mirándolo desde la perspectiva, ¿cierto?, que tengo girada la curva, es, ¿cierto?, en ese caso, baja. Lo mismo en el punto D, pero en este caso la pendiente sería alta. Pero lo que pasa es que tengo que mirar a la inversa, la curva. ¿Necesito reescribir la curva nuevamente? No. Lo único que tengo que hacer, ¿cierto?, es calcular la inversa de la pendiente que he calculado para el costo de oportunidad de los bienes de consumo. ¿Dudas, preguntas respecto a este punto? Francisco. Sí, profe, que por ejemplo, si en el costo de los bienes de consumo de oportunidad Sí. me dan un número así muy pequeño, como muy cercano a cero. Cuando yo lo Ujú. invierta, o sea, cuando haga uno partido como un cero coma algo, me da un número muy grande. ¿Qué significa eso? Cuando lo inviertas para calcular el costo de bienes de capital, ¿cierto? Sí. Veámoslo. Tú estás, en este caso, dado que es muy cercano a cero, estamos en el punto D, ¿cierto? La pendiente es casi nula, ¿cierto? La inclinación es casi cero. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de los bienes de capital, ¿cierto? Cuando lo invertimos es muy grande, significa que cuando quiero aumentar en una unidad, ¿cierto?, los bienes de capital, al tener pocos bienes de consumo, porque estoy en este punto, ¿cierto?, estoy renunciando de lo poco que tengo de bienes de consumo, ¿cierto?, a mucho en términos relativos, porque en buenas cuentas es como decir, sabes que yo produzco pan, yo produzco una cantidad mínima de pan, ¿cierto? Pero cuando yo renuncio a una unidad de esa cantidad mínima de pan, es altísimo, porque en buenas cuentas, ¿cierto? Al no tener disponibles esas unidades, eh, estoy sacando lo poco que tengo eh, y voy a tener que considerar la posibilidad de comprarlo, ¿cierto? En algún lugar, y eso, si uno lo mira en términos relativos, es un costo altísimo, porque en buenas cuentas, al no producirlo yo, voy a tener que importarlo. Entonces, lo que está tratando de representar, ¿cierto?, en buenas cuentas, el costo de oportunidad es que cuando tú tienes o estás especializado en alguna zona de la curva y tú quieres de alguna manera incrementar, ¿cierto?, esa especialización orientando a más, en este caso bienes de capital, al renunciar a lo poco que tienes, ¿cierto?, es demasiado elevado para efectos en términos relativos, ¿cierto?, en términos de bienes de capital versus bienes de consumo, es demasiado elevado renunciar a esa unidad para dedicar a lo que son los bienes de capital. Siempre en los conceptos en economía, incluso cuando veamos precios también, vamos a mirarlo desde el punto de vista relativo. Es decir, los precios relativos entre bienes, el precio, en este caso, no estamos mirando un precio per se, sino que estamos mirando, ¿cierto?, el esfuerzo que se hace para obtener estos bienes en la economía, y el esfuerzo que tú haces, tú lo puedes medir, por ejemplo, en horas, ¿ya? Y si estoy dedicando toda mi capacidad, los insumos, las horas y las maquinarias para producir bienes de capital, ¿cierto? Y poco para producir bienes de consumo, ¿cierto? Eh, Desde la perspectiva del costo de oportunidad de los bienes de capital, cuando estoy acá en este punto, la pendiente, si uno la gira, ¿cierto?, es muy elevada. Por lo tanto, renunciar a una unidad de bienes de capital, perdón, aumentar en una unidad los bienes de capital es renunciar a mucho de lo poco que tengo de bienes de consumo, de forma relativa, por la cantidad, por la poca cantidad de bienes de consumo que dispongo.
¿Queda claro o todavía hay dudas? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta a este punto? ¿No? Todo eso después vamos, ahora lo que vamos a hacer. Profe, Sí, Pablo. no sé si usted podría como dar un ejemplo con respecto a como lo que acaba de explicar, como la situación entre si aumenta la pendiente, disminuye la pendiente, como un ejemplo como de alguna empresa, algo así. Pa- Sí, si esto lo miramos a nivel empresarial, em, a ver, déjame pensarlo. O sea, lo primero que se me viene a la mente es un ejemplo respecto a mi curva de posibilidad de producción. ¿Ya? Si yo destino a diferentes, genero diferentes productos y servicios dentro de mis actividades diarias. ¿Ya? Entonces, una de esas es horas de educación, lo otro son horas de servicios profesionales, otro es la educación y cuidado de niños, eh, y otras cosas, también en la alimentación y cuidado de animales. Tengo animales en mi casa, perros, gatos. Eh, entonces, supongamos que yo tengo una curva en la que yo coloco los bienes, ¿cierto? Que yo genero, los servicios profesionales, por ejemplo, y el otro el cuidado del hogar, y lo separo de esa manera. ¿Ya? Entonces, trabajo fuera de la casa, trabajo dentro de la casa. Entonces, ahora, esta curva podría no ser una curva como la que estamos presentando, podría ser una línea recta también, ¿ya? Pero en esencia lo que está pasando acá, ¿cierto? Cuando uno está mirando cuánto está haciendo de distintas bienes o servicios. En particular, por ejemplo, supongamos que esto es eh, lo que es servicios profesionales. Ya la mayor parte del tiempo estoy en servicios profesionales. Y eh, si yo tuviera que adicionar una unidad extra de servicios profesionales, supóngase que trabajo 8 horas, ¿ya? Y tengo 12 en general para repartirlo entre servicios profesionales y el hogar. Y dejo 4 para el hogar, ¿ya? Actividades del hogar. Lo que me está tratando de decir esta curva es que, mira, cuando tú tengas eh, o cuando pienses en aumentar en una hora tus servicios profesionales, es decir, tú quieres aumentar de 8 a 9, por ejemplo, y le estás quitando una hora a lo que es el hogar, ¿cierto? Te enojo porque, o sea, lo que está tratando de representar la curva, ¿cierto? Ten cuidado porque en buenas cuentas, de lo poco que estás destinándole al hogar, que son 4 horas, ¿cierto? Le vas a quitar una, ¿cierto? Que tiene un costo de oportunidad altísimo, ¿ya? ¿Y dónde está reflejado eso? En que, por ejemplo, tus hijos necesitan verte, necesitan conversar contigo, necesitan plantearte muchas preguntas que les surgen respecto a la vida. Entonces, lo que uno trata de representar en la curva, ¿cierto? Es decir, si tú renuncias a esa hora de estar con familia para dársela, en este caso a bienes de producción de horas profesionales, ¿cierto? En algún minuto eso te va a pasar la cuenta, ¿ya? Probablemente en el futuro vas a tener que empezar a pensar en que tienes que tomar terapias familiares o psicólogos porque no le diste el tiempo suficiente a tus hijos, ¿ya? Eso es más o menos lo que está tratando de representar este punto. Ahora, vámonos al otro extremo. Si yo, por ejemplo, dedicara todo mi tiempo al hogar, ¿ya? Que por lo demás me encantaría, ¿cierto? Pero obviamente que hay que generar ingresos. Si yo destinara todo este tiempo al hogar, ¿cierto? Y yo lo pensara desde el punto de vista, ya tengo 8 horas de tiempo hogar y 4 trabajo, ¿cierto? Si yo quisiera dedicar una hora adicional al hogar, que a lo mejor sería muy bienvenido, y mi señora a lo mejor estaría feliz porque en buenas cuentas a lo mejor podemos repartir de una manera distinta las actividades, también tiene un costo de oportunidad alto, porque en buenas cuentas tengo que pensar en que eso significa menos ingresos para la casa. Entonces, para mí, ¿cierto? Feliz de estar en la casa más tiempo, pero por otro lado, ¿cierto? Eso se va reflejado en una merma en la generación de ingresos que finalmente, incluso esta curva en donde me permite estar produciendo cosas, estar con la familia y otras cosas más, a lo mejor se va a ver desplazado hacia abajo, se va a contraer.
¿Se entiende? Sí, profe, me quedó súper claro, gracias. Súper. Recuerden que lo que al final uno trata de representar acá es un poco lo que está pasando en la realidad, ¿ya? Esto de los costos de oportunidad y los efectos que tiene. Eh, y lo que uno trata de hacer es, ¿cierto? Todas estas, por ejemplo, relaciones de personas o incluso familiares, claro, uno los puede llevar a un valor. Ahora, no es lo ideal, porque en buenas cuentas es difícil valorizar la relación de las personas. Pero lo que hay que tener claro acá, ¿cierto? Es que uno efectivamente puede eh, identificar, ¿cierto? Cuáles son esos costos de oportunidad cuando estoy tomando decisiones, como la que yo menciono, en mi caso. ¿Ya? Más dudas, preguntas por acá. Profe, a mí no me queda muy claro el significado de la inversa de la pendiente. ¿Ya? ¿Qué es lo en particular que te causa duda? O sea, como lo que representa el valor, porque tengo entendido que la pendiente es como el costo para producir una unidad más Ujú, como de lo que representa el eje Y. Pero correcto. la inversa entonces sería como lo que cuesta el del eje X o significa otra cosa. Mira, míralo, a ver, tratemos de focalizarlo a esta perspectiva. Si yo quiero analizar los costos de oportunidad de los bienes, ¿ya? Yo puedo tener una relación, que en este caso es la pendiente, en donde relaciono ambos bienes, ¿ya? Ahora, si yo además quiero ponerle apellido a ese costo de oportunidad, es decir, costo de oportunidad desde la perspectiva de quién, de los bienes de consumo, por ejemplo, como lo que tenemos, como lo que tenemos acá, costo de oportunidad de los bienes de consumo, ¿ya? Desde esa perspectiva, a mí lo que me gustaría saber es a cuánto renuncio de las unidades de capital respecto a los bienes de consumo. Entonces, lo más razonable es pensar en un cociente en donde en el numerador esté las unidades a las cuales estoy renunciando de bienes de capital. Y por lo tanto, al tener ordenado de esta manera los bienes de consumo en el eje X, que es lo que conocemos generalmente como eje X, el eje horizontal, y los bienes de capital en el eje Y, y estoy llamándole costo de oportunidad de bienes de consumo, que es el apellido que le puse, y por lo tanto quiero ver las unidades a las cuales estoy renunciando de bienes de capital, voy y miro a qué se asemeja ese concepto, mirando o sea, desde la perspectiva que tengo un diferencial de bienes de capital respecto del diferencial de bienes de consumo, porque lo que me interesa es saber a cuánto renuncio cuando agrego una unidad de bienes de consumo, coincide con el concepto de pendiente. ¿Ya? Ahora, si lo miramos de la perspectiva de los bienes de capital, o sea, el costo de oportunidad de los bienes de capital, ¿cierto? Es decir, estoy poniendo apellido bienes de capital, ¿cierto? Lo que me va a interesar a mí es ver a cuánto estoy renunciando de bienes de consumo respecto a adicionar una unidad de bienes de capital. Por lo tanto, cuando yo me lo miro, considerando que tengo ordenado el gráfico de esta forma, ¿cierto? Es decir, los bienes de consumo siguen estando en el eje X, los bienes de capital siguen estando en el eje Y, lo que finalmente yo tengo aquí es, al identificarla, digo, pero esto es la inversa de la pendiente. ¿Te fijas? Entonces, al final, si tú lo quieres mirar como concepto, el concepto es costo de oportunidad. Y es la relación entre los dos bienes, entre las unidades, cuando adiciono una, cuánto renuncio a la otra. ¿Ok? Ahora, si yo además quiero agregarle el apellido bienes de capital o bienes de consumo, tengo que fijarme en qué es lo que quiero representar. Si yo quiero representar los bienes, el costo de oportunidad de los bienes de consumo, digo, represento en el numerador, ¿cierto? Los bienes de capital. ¿Por qué? Porque me interesa saber cuando calcule en una unidad adicional de bienes de consumo cuánto estoy renunciando. Estoy renunciando a 2, a 3 por cada unidad de bienes de consumo. A su vez, bienes de capital, estoy renunciando a 5 unidades de bienes de consumo cuando, ¿cierto?, aumento en una unidad de bienes de capital. ¿Se entiende? Ay, sí, perfecto. Entonces creo que lo había dicho al revés, pero ahí se entiende bien. Ya, perdón. Entonces excúsenme si me equivoqué, pero esa es como la No, no, idea yo, general. yo lo había dicho al revés, usted me lo dijo bien. Ya, no, está bien, no te preocupes, estamos para eso, aquí estamos para poder aclarar todo lo que ustedes tengan como dudas. ¿Más dudas, preguntas acá?
Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a continuar con esta clase y nos vamos a ir directo a un ejemplo, que es donde yo creo que va a poder aclarar más la situación. Un segundito, aquí. Ahí. Bien. Para que se entienda hacia dónde apunta nuestro análisis de lo que nos queda de esta clase, número 2, ¿cierto? En algún minuto del tiempo, ¿cierto? Adam Smith y muchos economistas se preguntaron, bueno, ¿en qué basan las naciones su riqueza? ¿Ok? Y entre las muchas preguntas que trataron de responderse, estaba el hecho de que, hay un concepto de esfuerzo que se hace, que en buenas cuentas es representado a través del costo. Es decir, yo hago un esfuerzo, pongo horas de personas para, ¿cierto?, a elaborar maquinaria, pero eso al final tiene una suerte de costo. Un segundo, voy un poquito de agua. Entonces, Adam Smith en particular generó un concepto que le llamó ventaja absoluta. ¿Y en qué consistía este concepto? Es que lo que él decía, mira, básicamente, cuando en una economía hayan ventajas en los costos, ¿ya?, que yo utilizo, ¿cierto?, para producir cosas, y esa ventaja sea absoluta, es decir, si yo, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto?, destino para lavar 100 platos, 1 hora, y hay otra persona que destina 2 horas, yo estoy siendo más eficiente. Y en términos de costo, pensando en que las horas relativamente valen lo mismo para las dos personas, ¿ya? En términos de costo-oportunidad. Entonces, ¿quién va a salir ganando con el lavado de platos? Soy yo. Es lo que me pasa en mi casa, ya que generalmente yo lavo más rápido la loza, entonces generalmente se me asigna esa labor, porque por un tema de eficiencia. ¿Ok? Entonces, él le llamó la ventaja absoluta. Y esto acá lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Tenemos, en este caso, un modelo de frontera de posibilidad de producción, donde básicamente lo que tenemos son datos de ciertos países, ¿ya? Esto está a modo de ejemplo. Los países están con los nombres, obviamente, de la realidad, pero todo esto a modo de ejemplo. ¿Okay? Voy a considerar que en la economía de dos países, ¿ya?, llamados Francia e Italia, tengo cierta cantidad de trabajadores en ambos. ¿Okay? Tengo horas por trabajador al año, que son 1840 horas, ¿ya? Y produzco ciertos bienes, autos y motos. ¿Okay? Las horas por auto, en el caso de Francia, son 100 versus Italia 200. O sea, aquí uno inmediatamente dice, para producir un auto, ¿quién es más eficiente? Francia. ¿Ok? Y las horas para producir motos entre Francia e Italia, que son 50 y 40, Italia sale ganando en términos de eficiencia porque, ¿cierto?, utiliza menos horas. Estamos suponiendo que la calidad de los productos son las mismas, ¿okay?, para poder simplificar el ejemplo. ¿Okay? Entonces, acá vamos a hacer el siguiente cálculo, ¿ya? Que es si yo destino cierta cantidad de personas, ¿cierto?, a la producción de autos y motos en cada país, de ahí voy a repartirlos por la mitad, estoy haciéndolo todo bien equitativo, de tal forma que para poder explicar qué es lo que sucede con después la especialización, veamos qué ganamos o qué perdemos. ¿Okay? Entonces, yo voy a repartir 500 y 500 trabajadores por autos y motos. ¿Ok? ¿Cómo calculo la producción que está acá? Yo digo, mira, la producción del bien, en este caso de los autos en Francia, ¿cierto?, de los 9.200, se calcula de la siguiente forma. Veo cuántos trabajadores estoy destinando, 500, cuántas horas al año destina cada trabajador, que son las 1.840 horas, ¿cierto? Y eso lo divido por la cantidad de horas que me demoro en producir un auto. Y eso me da la cantidad de autos por año. O sea, 9.200 autos por año es lo que produciría en Francia. Si yo replico esto, considerando la misma cantidad de trabajadores, pero, ¿cierto?,
distinguiendo básicamente lo que son horas que le destino a la producción de autos y a la producción de motos, obtengo en total 9.200 autos para Francia, 18.400 motos para Francia también. Italia produciría, perdón, Italia estaría produciendo 4.600 autos y motos 23.000. ¿Okay? En total, la economía mundial, si estos fueran los únicos dos países en el conjunto, se producirían 13.800 autos y 41.400 motos total. ¿Ok? Entonces, en parte lo que decía Adam Smith es lo siguiente. Si hay países que son más eficientes en producir ciertos productos, ¿cierto? Lo más razonable pensar, ¿cierto? Es que estos países se van a especializar. ¿Ok? Y por lo tanto, eso te llevaría, además de que los países se especialicen, a que la economía como un todo gane. Y eso lo vamos a ver por qué. Si nosotros suponemos que cada país se va a especializar en lo que mejor hace, es decir, si comparamos en la producción de autos, cuántas horas destinan los autos en Francia versus Italia, veo que a Francia le conviene especializarse, por lo tanto, considero ahora que para la producción de autos en Francia voy a destinar los 1.000 trabajadores. Es decir, el total de trabajadores de la fuerza laboral se va a producir vehículos. Y lo mismo en el caso de Italia. Voy a producir motos y voy a darle, ¿cierto?, el espacio para que Italia produzca solamente motos. Y lo que yo veo, ¿cierto? Voy al tiro, Mateo, a tu pregunta, es que cuando yo especializo a los países, lo que yo espero, ¿cierto?, es que aumente, pase algo, ¿cierto?, en términos de eficiencia. Y acá lo que va a suceder es que efectivamente, ¿cierto?, si ustedes se fijan en términos agregados, si ustedes comparan estas dos cifras, en el caso de los autos aumentan de 13.800 a 18.400 y en el caso de las motos aumenta de 41.400 a 46.000 unidades de motos. Es decir, al especializarse los países y lo que mejor hacen, todos salimos a ganar. Te doy la palabra a Mateo. Hola, profe. Hola, hola. Sobre esto, quería preguntar si lo mejor, usted dijo que lo mejor era la especialización, pero En este caso, si en este caso sería la especialización sobre los productos ya terminados o también sobre las materias primas. va a depender de lo que tú estás produciendo. Si, por ejemplo, en el caso de Chile, produce materias primas, ¿cierto? No hemos logrado todavía evolucionar a una industria que esté más integrada hacia adelante en términos de producir ciertos bienes, como voy a irme al ejemplo del litio, por ejemplo. ¿Ya? El litio, una materia prima que tenemos en el norte, ¿cierto? En mucha abundancia tenemos el litio, también lo tiene Bolivia, en esta zona. Y si uno lo piensa en términos de abundancia, ya uno supone que, ¿cierto?, vamos a tener una participación importante por el tema de las baterías a nivel de autos eléctricos, por ejemplo. Entonces, uno dice, ¿esto se puede aplicar también a materias primas? Se puede aplicar a materias primas, ¿ok? Y también a productos finales. Muchas gracias. ¿Ok? Sí, primero estaba Juaco y después Pablo. Hola, profe. Hola, hola. O sea, me surgió una duda con este modelo. Sí. Es que no sé, ahora actualmente todavía se sigue haciendo porque, no sé, pues, países como los más desarrollados, como Francia, Italia, todo eso, como que ya no producen, ellos simplemente se dedican al servicio y mandan a las fábricas a países subdesarrollados, ¿no? Ujú. Sí. China, todo eso. Ujú. Ahora, Entonces, ¿mm? sí, Sí, sí. el modelo sigue aplicándose, en el sentido de que no estoy diciendo que ahora estos datos son para un ejercicio, No, no, sí, obvio, obvio, obvio. pero en términos concretos, si tú lo piensas, muchos de los países tomaron la decisión, ¿cierto?, en los años 90, de llevar sus industrias a países en donde había mano de obra que estaba en un proceso de calificación evolucionando, ¿cierto?, a una tecnificación, y los llevaron allí porque era más barata la mano de obra, ¿ya? En términos del costo que le significaba era mucho menor. ¿Okay? Mm.
Pero eso tuvo otras consecuencias, ¿cierto? Que conocemos hoy día, porque es que estos países que evolucionaron, porque se dieron cuenta lo relevante que era capacitar a las personas, y de ahí nace un poco el concepto de, oye, mira, para capacitarlas tengo que tener una educación de calidad, que sea gratuita y que sea para todos. Y hay un concepto que viene mucho antes, que se está tratando de adoptar hoy día, ¿cierto? En Chile, tenía una finalidad, que era preparar a la gente, ¿cierto?, para producir aquellos bienes que venían, ¿cierto?, llegando como industrias, ¿cierto?, de otros países y que se instalaban. Mira, se dan cuenta que era súper barato, la mano de obra, entonces se instalaban ahí. Pero obviamente que eso implicó después, hay un concepto en economía que se llama la apropiación, ¿ya? Yo me apropio de algo que en buenas cuentas no tiene un costo alto hacerlo, como en este caso es el conocimiento de cómo producir o cómo entender, ¿cierto? Las cadenas de valor de las industrias que se instalaron, las cuales finalmente yo termino haciendo. Similar a esto pasó con el petróleo, ¿ya? En el petróleo, cuando en un principio, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si les conté la historia, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Hubo toda una revolución con el desarrollo de lo que eran los buques de guerra con combustibles fósiles, o sea, fuel, diésel, que son los que se utilizan para este tipo de máquina, ¿cierto? En vez de utilizar el carbón. ¿Ya? Era mucho más eficiente los otros buques por rapidez, velocidad, los motores y todo eso. Y resultó que primero las industrias, el desarrollo petrolero estuvo en países como Estados Unidos. De ahí nace la famosa Standard Oil y también surgen otras cosas económicas que son interesantes. Pero en particular, ¿qué es lo que sucede? Los países empiezan a buscar recursos petroleros y se encuentran con la sorpresa, que al principio no lo habían visto, que en el Medio Oriente había muchos recursos petroleros. ¿Okay? Van, se instalan y comienzan a extraer los recursos. ¿Okay? ¿Y por qué allí? Porque la abundancia permitía que los costos fueran más bajos en términos de cantidad de productos, porque estaba a flor de piso el petróleo. Tú hacías un agujero, unos metros y saltaba el petróleo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? A continuación, después de esta guerra fría que tuvo Estados Unidos con Rusia, Rusia empezó de alguna manera a darles preparación a los países árabes con la finalidad de capturarlos. Y en ese contexto, cuando se produce este tira y afloja, los países árabes se dan cuenta de que estos recursos que están extrayendo los extranjeros, de partida tenían una condición importante, que estaban en su territorio, por lo tanto eran bienes nacionales. Entonces empezó a surgir toda una revolución pensando en que tengo que proteger algo que es mío, algo que es de mi nación. ¿Ya? Y a continuación, después de eso, ya cuando la cosa se empieza como a enfriar, los conflictos empiezan a bajar de tensión, bueno, no han parado en la historia, siguen estando presentes, pero de alguna manera empieza a bajar la presión porque esto es mío, ¿cierto? Ellos lo que hacen es que desarrollan su propia industria. ¿Ya? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues están en su territorio y por lo tanto, al haberse apropiado del conocimiento, logran, ¿cierto?, reiniciar la producción de petróleo con ellos a la cabeza, como productores. Bueno, y ahí después se forman dos historias que son, en el ámbito petrolero se conocen como las 7 hermanas, ¿cierto? Y el cartel de la OPEP, donde las 7 hermanas eran todos estos países que estaban unidos, que se unieron, para negociar contratos con estos países árabes que se unieron como cartel de la OPEP, y al final tenían como una suerte de un monopolio contra un monopsonio, ¿ya? Y ahí tenían una suerte de fuerza de negociación, ¿cierto? Que al final lo usaron como para poder llegar a acuerdos. ¿Okay? Esa es un poco la historia. ¿Con eso quedó claro, Jaco? La pregunta. Sí, la sí, respuesta. gracias, profe. Super. ¿Pablo? Sí, profe, yo quería consultarle si usted cree que es como favorable o no la especialización, porque si bien ahí lo que usted nos está mostrando, cuando hay especialización se produce más productos, pero a su vez también está necesitando el doble de trabajadores y tampoco no es tanto más lo que se produce cuando hay una especialización. Entonces,
no sé si sea tan favorable la especialización o a lo mejor igual puede ser negativo. Entiendo la pregunta. Mira, en economía y así como en muchas áreas de la ciencia, ¿cierto? Lo que uno tiende a pensar es que esto hay que evaluarlo caso a caso. ¿Ya? Este es un ejemplo que lo que trataba de explicar era las ventajas que tenían, ¿cierto? Las ventajas absolutas que tenían los países que te podían llegar a explicar por qué se estaban orientando a un cierto tipo de producción de bienes. ¿Ok? Pero la pregunta que tú tienes, efectivamente, tiene matices. Es decir, uno dice, oye, ¿me convendrá efectivamente especializarme en la producción de un único producto? Yo, por ejemplo, tengo una empresa que produce alimentos, ¿ya? Y estoy produciendo, tengo una ventaja absoluta, por ejemplo, con la producción de harina de pescado. ¿Y por qué? Porque tengo una concesión particularmente importante, ¿cierto? Para extraer peces, tengo los buques, que son los más eficientes del mercado, ¿cierto? Pero además, yo tengo la posibilidad de utilizar esa harina de pescado para producir algún tipo de alimento especial o particular, ¿cierto? Pero tengo que hacer la inversión en una tecnología que es más cara, que es lo que tiene la competencia. Entonces uno dice, ¿me convendrá especializarme o tengo que a lo mejor considerar la posibilidad de incursionar en este otro mercado? ¿Ya? A pesar de saber que existe un cierto riesgo que la competencia, ¿cierto? Haga una guerra de precios ¿cierto? Evalúe sacarme del mercado en ese contexto. Entonces acá es donde viene, voy a utilizar el ejemplo que viene a continuación, ¿cierto? Que es lo que analizó otro economista, ¿cierto? David Ricardo, que tiene que ver con la siguiente situación, ¿ya? ¿Qué pasa, ¿cierto? Cuando hay un país, o pueden ser empresas también, ¿cierto? Esto también sirve para las empresas, cuando existe ventaja absoluta en todo, ¿ok? ¿Me tengo que especializar en todo? ¿Eso es lo que conviene a la economía como un todo? ¿Ya? Entonces, hay un señor, ¿cierto? Que se llamaba David Ricardo, que entre muchas cosas lo que él identificó, ¿cierto? Es que además de las ventajas absolutas que tenía la mirada Adam Smith, existía otro concepto, ¿ya? O más bien desarrolló otro concepto, que tiene que ver con la ventaja comparativa, en donde justamente viene adosado el concepto de costo-oportunidad, y que para los efectos de la explicación se puede utilizar este modelo de frontera de posibilidad de producción para poder explicar lo que él trataba de decir. De hecho, en el libro, en el capítulo que ustedes leen, el ejemplo está explicado con unas curvas lineales, ¿cierto? De FPP, donde entiendo que hay un granjero, uno que produce leche y el otro que produce, ¿cierto? Carne, y en buenas cuentas pueden llegar a un acuerdo entre ambos, ¿cierto? Para poder maximizar la producción del conjunto. Pero en buenas cuentas, para que entendamos, esto siempre tenía la mirada de la economía desde el punto de vista de la economía política, digamos así. Es decir, recordemos que siempre se estaba analizando desde el punto de vista más a nivel de gobierno, y por lo tanto, cuando se hacían se sacaban estas conclusiones, siempre se decía, mira, por el lado de Adam Smith, está esta ventaja absoluta, que hay países que van a producir o se van a especializar en ciertos temas, y el concepto de especialización, ¿cierto? Se adoptó y se empezó a mirar como un ojo en esa época. Pero después viene este señor, David Ricardo, que dice, mira, ojo, porque no es solo la ventaja absoluta que tú tengas, sino que además lo que acá, ¿cierto? Conviene mirar, ¿cierto? La mirada completa es que los países puedan comercializar, ¿ya? Entonces, la mirada que él le daba era más bien por el lado de explicar por qué era necesario abrir las fronteras, ¿ok? Entonces, tú abres tus fronteras, ¿cierto? De comercio, digamos así, con la finalidad de beneficiarte por tus ventajas absolutas, pero también, eventualmente, ¿cierto? Por las ventajas comparativas que tengas. Y esto lo vamos a ver ahora, con el siguiente ejemplo. Para eso la metodología es la siguiente, ¿ya? Vamos a determinar lo que son los costos de oportunidad de producir autos y motos, tomando el caso anterior, para ambos países, Francia e Italia, que estamos, ¿cierto?, colocando como ejemplo. Vamos a determinar ese costo de oportunidad, vamos a identificar qué países presentan el menor costo de oportunidad en cada uno de los bienes,
vamos a seleccionar uno de los bienes y vamos a permitir que el país con menor costo de oportunidad se especialice en la producción de dicho bien. A continuación, dado que el otro país tiene menor costo de oportunidad en el otro bien, se va a permitir que éste busque un punto de acercamiento a la especialización, pero no necesariamente al 100%. ¿Ok? Y luego se busca un precio de intercambio entre ambos países considerando este costo de oportunidad como intervalo de negociación, como un precio de negociación. Y después con el precio de intercambio se permite que se genere el intercambio entre ambos países. Entonces, en buenas cuentas, si uno lo tiene pensado, ¿cierto? Recordemos que, voy a colocarlo primero, quiero colocar en la tablita primero. Si yo tengo la tablita anterior, ¿cierto? Pero con los valores siguientes, es decir, Francia, en términos de las horas que destina a producción de autos son 100, en términos de moto 40, Italia destina 200 para autos y 50 horas para motos, para cada unidad, por unidad, ¿cierto? Uno puede calcular los costos de oportunidad. Entonces, aquí en parte vamos a usar el concepto que habíamos explicado cuando teníamos esa curva, ¿cierto? Azul, de la frontera de posibilidad de producción, en donde vamos a tener básicamente en los ejes, eje X e eje Y, ¿cierto? Producción de autos y producción de motos. ¿Ok? Y además vamos a suponer que la frontera de posibilidad de producción es una línea recta. Eso es lo que estamos suponiendo. En términos de costo de oportunidad, lo que hacemos para calcular el costo de oportunidad de los autos expresados en motos, es decir, el costo de oportunidad de los autos, un segundito que lo tengo por acá. Costo de oportunidad por autos, yo tengo el siguiente cálculo que tengo que hacer. Tengo 100 horas por cada auto, ¿cierto? Y quiero saber el costo de oportunidad por auto. Entonces, necesito una relación que identifique, cuando yo aumento una unidad de autos, cuántas motos dejo de producir. Entonces, la relación sería horas por auto dividido por horas por moto, porque así me queda la relación motos dividido por auto. ¿Se entiende? Y eso es dividir 100 horas por cada auto dividido por 40 horas por cada moto. Y me queda que el costo de oportunidad por auto es 2,5 motos por auto en el cociente. A su vez, para Italia, si hacemos el mismo cálculo, serían 200 horas por auto dividido por 50 horas por moto. Son 4 motos a las cuales renuncio si tengo que pensar en adicionar un auto. Sí, Tomás. Adelante. No sé si estoy muy mal, profesor, pero creo que lo entiendo al revés ya. ¿Qué cosa? O sea, si quiero producir una moto más, ¿Ya? sacrifico 2,5 autos. ¿Te lo explico por qué no es así? Sí, obvio. Perfecto. Mira, yo lo que tengo acá son las horas que me demoro en producir un auto. Ya son 100. ¿Okay? El cociente es 100 horas por cada auto. Y aparte tengo 40 horas por producir una moto. ¿Okay? Entonces, si yo lo que quiero es tener el costo de oportunidad expresado para el caso del costo de oportunidad de producir autos. El costo de oportunidad de producir autos es el número de, es un diferencial, ¿cierto? Pero es el diferencial de motos, ¿cierto? Que dejo de producir cuando incorporo una unidad adicional de autos. Para obtener ese cociente, ¿cierto? Tengo que utilizar la razón de horas por auto, ¿cierto? En el numerador y las horas por moto en el denominador, porque cuando me quede la relación, ¿cierto? Digamos, si divida ambas relaciones, me van a quedar unidades de motos en el numerador y unidades de autos en el denominador. Y como yo lo que quiero expresar es el costo de oportunidad de producir autos, justamente lo que yo buscaba era las unidades, ¿cierto? De motos dividido por las unidades de autos, que es lo que al final me queda una relación que me dice, mira, cuando tú quieras producir un auto adicional, ¿ya? Estás dejando de producir 2,5 motos. Y ese costo de oportunidad
por auto. ¿Me sigue o todavía está la...? No, según yo está al revés, profesor. Sí, a ver, Pero, pero explícame tú qué es lo que entiendes tú, a ver. no, porque ya ahí dicen que está bien, entonces me callo nomás. No, no, tranquilo, pues, la idea es poder que saquemos la No, duda. no, Pues, está bien, profesor, está bien. no, no, pero tranquilo, sí. A ver, mira, te lo explico de la siguiente forma. Tengo en la economía cierta cantidad de autos y motos que produzco, ¿ya? Y quiero saber, si yo produzco una unidad adicional de auto, ¿cuántas motos tengo que dejar de producir? ¿Ok? Lo que a mí me entregan, en términos de factores de producción, ¿ya? Son las horas que yo le destino para producir, ¿cierto? Autos o motos. Entonces, dado que lo que yo necesito, voy a usar mi lapicito acá, yo creo que esto va a ayudar. Ah, sí. Dado lo que yo necesito es tener el costo de oportunidad de autos, ¿ya? Que es una relación donde lo que me tengo que fijar es el diferencial de cantidad de motos, sorry, no me sale muy bien, dividido por el diferencial de autos, ¿ya? Para construir esta relación que me va a indicar el costo de oportunidad de los autos, es decir, a cuántas motos estoy renunciando cuando agrego una unidad adicional de autos, yo lo que tengo que considerar es las horas dividido por auto. Esto es, fíjate, tengo las horas, ¿cierto? Dividido por unidades, unidades de autos, dividido todo eso por horas, dividido por unidades de motos. Entonces, este cociente y este cociente, cuando los divido, ¿cierto? La relación al dividir queda, como tengo que invertir la relación de abajo, por concepto de cocientes de fracciones, ¿cierto? Me quedaría el resultado. Ahí. El resultado de todo esto sería número de motos dividido por número de autos. ¿Ya? Y ese es el que estaba buscando yo. Lo que estaba buscando para saber el costo de oportunidad por auto es a cuántas motos, porque esto es un diferencial, a cuántas motos, ¿cierto? ¿Cuántas motos dejo de producir cuando produzco una unidad adicional de auto? ¿Se entiende o todavía queda duda? Sí, profesor, ahí sí caché, gracias. Ya, no hay problema. No hay problema. Lo mismo se aplica para el costo de oportunidad de Italia, ¿cierto? En términos de dividir 200 dividido por 50 y quedarían 4 motos por auto. Entonces uno acá mira inmediatamente quién tiene el costo de oportunidad más bajo de producir, en este caso autos, Francia. El mismo cálculo después lo replicamos para el caso del costo de oportunidad, ahora por moto, que sería 1 partido por costo de oportunidad por auto. ¿Ya? Sería 1 partido por 2,5 o lo mismo dividir 40 dividido por 100. En este caso es costo de oportunidad por moto es 0,4. ¿Qué significa eso? Cuando yo incorporo una unidad adicional de auto, ¿cierto? Luego lo que logro, ¿cierto? O sea, no es lo que logro, sino que lo que tengo que dejar de hacer es dejar de producir 0,4 autos, unidades. Y para Italia, el costo de oportunidad es 0,25. Luego, el que tiene más bajo costo de oportunidad, en el caso de las motos, es Italia. ¿Okay? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Si yo partimos nuevamente calculando, ¿cierto? Considerando 500 trabajadores repartidos por la mitad para cada país. ¿Okay? Y consideramos las tasas de producción en términos de horas por auto y horas por moto, nosotros podemos calcular, ¿cierto? Cierta cantidad de producción de bienes para cada país, 9.200 para Francia, en términos de autos, 4.600 autos para Italia, 23.000 motos para
el caso de Francia y 18.400 motos para el caso de Italia. Entonces, cuando uno especializa a uno de los dos países, esto está hecho a modo de ejemplo, ¿no? Acá pueden encontrar un montón de equilibrios distintos, pero vamos a suponer que vamos a dejar que Italia se especialice en las motos, porque tiene el menor costo de oportunidad en términos de costo de oportunidad de motos, ¿ya? Que es 0,25. Entonces, dejamos, en este caso a Italia, ¿cierto? Con una producción de 36.800 motos, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Hacemos que Francia redistribuya su producción, tanto de autos como de motos. ¿Ok? Decimos en este caso, mira, vamos a destinar 800 trabajadores para que produzcan autos y 200 para que produzcan motos. Si ustedes se fijan, bueno, cambiaron evidentemente las producciones de cada país, pero además en el total está pasando de que está aumentándose la cantidad de bienes disponibles en la economía. ¿Ok? Si además a esto permitimos que los países negocien, ¿cierto? Digan, mira, si Francia escogió la distribución de 800 trabajadores, o sea, 800 para producir autos, trabajadores, y 200 trabajadores para producir motos, ¿cierto? Y tiene la posibilidad de producir esta cantidad de autos, 14.720 y 9.200 motos, y a su vez a Italia la combinación le genera una producción de 36.800 motos cuando destina a estos 1.000 trabajadores. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, Italia, si para su consumo interno necesitara, ¿cierto?, 5.420 autos, lo que podría hacerse es que le compre a Francia esa cantidad de autos, ¿ya? Dado que está especializada en moto, tendría que negociar con Francia. Ahora, para poder identificar cuál es el valor que tienen dichos autos en términos relativos para Italia, tenemos que considerar que es un auto, ¿cierto?, equivale a 4 motos en Italia, ¿cierto? Pero si tiene información acerca del valor relativo para Francia, el auto, ¿cierto?, es un auto por cada 2,5 motos, en el caso de Francia. En dicho caso, ¿cierto?, Italia podría negociar un precio, ¿cierto?, que está en el intervalo, ¿cierto?, de 2,5 y 4, que podría ser un auto por cada 3,3 motos, por ejemplo. Ya, eso obviamente va a depender de la capacidad de negociación, ¿cierto?, que tengan ambos países, de la información que tengan, y por lo tanto, Italia, si ambos países llegan a ese acuerdo, debiera pagar a Francia entregando, ¿cierto? Si lo que hacemos es que el precio de intercambio son 3,3 motos por auto, para poder comprar esas 5.420 autos que necesita, tendría que entregar 17.886 motos. Por lo tanto, Italia se quedaría con 18.914 motos, es decir, ¿cierto?, el cálculo que hacemos es lo que producía, lo que terminaba produciendo si se especializaba, menos lo que le entrega a Francia para poder, ¿cierto?, comprar esos autos. En términos concretos, ¿cierto?, lo que pasa acá es que, por un lado, Italia compra los autos, si vemos el comercio que se produce, compra 5.420 autos y le paga a Francia 17.886 motos. Que si uno lo mira en términos agregados, ¿cierto?, Francia va a terminar, en este caso, con un total de 9.300 autos, si uno suma los 14.720 que tenía cuando se especializó, no del todo, pero sí orientó más trabajadores, ¿cierto?, a la producción de autos, menos los 5.420 que le vendió a Italia, queda con 9.300 autos. En el caso de las motos, queda con, originalmente tenía 9.200, le sumamos las 17.886 que recibe de Francia, y por lo tanto queda con 27.086, e Italia quedaría con sus 5.420 autos y sus 18.914 motos, lo que finalmente, además de haber aumentado, ¿cierto?, la producción, dadas estas ventajas comparativas, no son ventajas absolutas, ¿cierto?,
hay una ganancia en el comercio. ¿Ok? Preguntas. Hasta acá. ¿Dudas? José. Profe, me queda la duda de cómo se podría determinar en la práctica la relación de producción para el bien que no se elige la especialización. O sea, en este caso, Francia lo tenemos como especializado en autos, pero no con su producción completa en autos. Sí. O se tendría que evaluar caso a caso. Mira, el ejercicio está construido así buscando un punto de solución que efectivamente muestre que aquí hay una ganancia. Ya, de hecho, acá finalmente uno muestra cuánto es lo que está ganando el, el mercado mundial, o en este caso el intercambio de ambos países. ¿Ok? Lo que pasa en la realidad, y esto es súper relevante, es que tú dejas, si tienes una economía libre mercado en donde el Estado participa en aspectos más bien de fiscalización, regulación, ¿cierto? Pero que deja que el mercado actúe, lo que pasa en general es que tú vas a ver que estos equilibrios que uno ve acá, en donde se incrementa efectivamente la producción a nivel mundial, se va a producir en base a las decisiones de los privados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando están los privados interactuando entre privados y entre países? ¿Cierto? No siempre está alcanzando el máximo de eficiencia, y por varios motivos. ¿Ya? Uno de esos es porque el privado, ¿cierto?, no tiene la posibilidad de poder, de alguna forma, eh, llegar a negociar con países, ¿ya?, respecto a lo que sería mejor para ambos. Entonces, en ese contexto, lo que podría pasar es que el privado va, invierte en el otro país y finalmente termina en una suerte de competencia para poder, ¿cierto?, mostrar que efectivamente es más eficiente y finalmente lo que uno ve en la práctica, ¿cierto?, es que las empresas, cuando se dan cuenta que no son eficientes, ¿cierto?, terminan quebrando. Ese es como lo que uno visualiza en el mercado. Ahora, ¿dónde uno puede ver un ejemplo que se acerca más a esta realidad? Y por eso que es interesante, y yo creo que no ha perdido validez el modelo. Es un modelo sencillo que te permite explicar, ¿cierto?, en buenas cuentas, cuál es la ganancia del comercio. Es China. ¿Ya? China, sus negocios, ¿cierto?, los negocios de China, lo que hace es el aparataje estatal, ¿cierto?, va acompañando a las empresas y cuando, por ejemplo, van a un país a negociar, ¿cierto?, piden hablar, por ejemplo, con el presidente de la República o con los ministros, ¿ya? Llevan a la empresa y viene el ministro o viceministro, lo que sea, de China, se sienta con el presidente de la empresa china y habla con el presidente de la República del país con el cual pidieron cita. ¿Ya? Entonces, en términos concretos, China, a sabiendas de que aquí hay una ventaja que aprovechar, ¿cierto?, y que probablemente no la estén aprovechando los demás. ¿Por qué? Porque tienen economías en las cuales se les deja a los privados actuar, pero no se les da el mismo soporte o acompañamiento, ¿cierto? Ellos saben que pueden ganar espacio y terreno. Eso es lo que están haciendo. Y lo están haciendo súper rápido. A tal punto de que ustedes ven acá, ¿cierto?, que hay muchas empresarios chinos que ya están comprando muchas de las empresas en Chile. ¿Queda claro o dudas? Sí, sí, muchas gracias, profe. Súper Ok, interesante el ejemplo. ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Patricio? Hola, profe. Hola, hola. Mi duda iba que, viendo este ejemplo como dentro de un campo limitado como estos dos países, ¿no ¿Mm? termina generándose al final una especie de monopolio, por así decirlo? Un pseudo monopolio, porque como se empiezan a especializar en algún tipo de producto, ¿Mm? no tiene poca competencia dentro del mercado y puede fijar el precio como le convenga.
Muy sé buena si pregunta. Sí, está clarísimo. Mira, excelente pregunta. Lo que uno visualiza en la realidad, una cosa es lo que uno quisiera que pase, que haya mucha competencia. ¿Ok? Pero lo que uno visualiza en la realidad, y ahí donde uno estudia el ámbito de la falla de mercado, que también lo vamos a ver, pero más adelante, ¿cierto? Cuando ya hemos terminado de ver lo que es modelos de oferta y demanda, es que efectivamente, cuando uno ve que lo que sucede, ¿cierto? En las economías del mundo, en los países, ¿cierto? Y en los mercados, las fallas de mercado están presentes y lo que uno ve es que los mercados tienden a concentrarse. Y efectivamente, o sea, uno dice, bueno, pero acá lo que uno ve con los números que está analizando, ¿cierto? Debiera empezar a ver empresas, corporaciones que dominen el mercado. Y efectivamente es lo que sucede. Ahora, para contrarrestar eso, los gobiernos en general, y esto partió por ahí por el año 1870, 1890, ¿cierto? Lo que han hecho es crear legislaciones que lo que buscan es que, ¿cierto? No exista una concentración exacerbada en los mercados que te lleve a lo que se conoce como abuso de poder. El abuso de poder es cuando tú eres capaz, ¿cierto?, de establecer precios tales que, por ejemplo, ¿cierto?, logras sacar a la competencia, ¿cierto?, utilizando precios por debajo de los costos y tienes capacidad para hacerlo, por lo tanto, expulsas a la competencia utilizando precios predatorios. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Hay otras situaciones que están tipificadas en la ley de la libre competencia, sobre todo en Chile y en muchos países, ¿cierto? Que lo que buscan es proteger a los mercados de tal forma que no alcancen un nivel tal que en el extremo sea un monopolio, por ejemplo. ¿Ok? Y si existe el monopolio, hay que vigilar que ese monopolio se comporte no, ¿cierto?, haciendo uso de su poder de mercado, que en buenas cuentas es establecer precios tales que, ¿cierto?, reducen las cantidades disponibles de productos en el mercado para beneficiarse, ¿cierto?, en términos de utilidad. Pero lo que se busca en buenas cuentas es con esta legislación es que haya mucha competencia y por lo tanto haya muchos bienes disponibles en la economía. ya, profe, perfecto. ¿Ok? Gracias. ¿Qué más? Más dudas, inquietudes. ¿No? En conclusión, esta es la idea que me interesa que se lleven, ¿cierto?, para la casa. Lo mediten, lo conversen, ¿cierto? Es en economía, ¿cierto? Lo que uno tiene en general son conceptos esenciales. Yo diría que está el tema de la escasez, que eso es como es casi evidente, ¿cierto? Y uno lo sabe, lo reconoce, ¿cierto? No, todos los recursos son escasos. Está por otro lado, ¿cierto?, el concepto costo de oportunidad, que te permite identificar qué estás dejando de hacer y, en buenas cuentas, muchas veces cuando uno toma decisiones, dice, voy a seguir por este camino, pero se olvida de esos costos de oportunidad, o los omite consciente o inconscientemente, y después te pasa la cuenta. ¿Ya? Eso es pensando en términos profesionales, en términos eh, personales incluso. ¿Okay? Y otro aspecto que también es importante tener presente es que lo esencial en la economía es la libertad de las personas y ojalá que las fronteras de los países estén lo más abiertas posible para poder comerciar, de hacer comercio. ¿Por qué? Porque al final lo que uno visualiza, ¿cierto? Y esto es independiente de los modelos, ¿cierto? Que uno trata de ejemplificar el por qué es tan relevante y por qué esto hace que aumenten los niveles de producción. Porque finalmente los seres humanos, ¿cierto?, necesitan, ¿cierto?, estar con personas, necesitan relacionarse. Y el intercambio cultural, el intercambio en el comercio, es lo que te permite de alguna manera tener un lenguaje no igual, pero tendiendo a lo común, ¿cierto?,
y que te permite crecer en distintos ámbitos. Muchos de ustedes probablemente están tomando la decisión o de intercambio, o a lo mejor viajar o ir a otros países, ¿cierto? Pero para que se logre ese intercambio, alguien tuvo que tomar la decisión de abrir la frontera, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, pero es que eso es obvio, si esa hoy día casi no se discute. No está tan claro. Porque resulta que, por ejemplo, no sé si se recuerdan el caso de Estados Unidos cuando estaba en la presidencia de Trump, donde Trump ve una amenaza en los chinos y le establece, ¿cierto?, sanciones comerciales y en buenas cuentas le establece impuestos mayores para los productos que vienen de China. Entonces uno, claro, uno si lo mira desde el punto de vista del presidente de Estados Unidos, que está de alguna manera buscando proteger los intereses de su país, que en buenas cuentas que no lleguen productos que finalmente destruyan la industria nacional, pero eso a su vez atenta contra uno de los conceptos más básicos que en economía, que es que, ¿cierto? Y principio diría, que es que el intercambio genera mayor beneficio, mayor bienestar. ¿Sí? Incluso más. Cuando uno protege una industria, cuidado, porque esto es como cuando el padre protege a su hijo y no lo deja salir, ¿cierto?, a la calle, porque es peligroso, pero cuando el hijo tenga que salir a la calle y se tenga que enfrentar al mundo, ¿cierto?, no va a estar el papá ahí, o la mamá. Entonces va a decir, ¿y ahora qué hago? Y se va a devolver y va a preguntar, ¿y qué hago para poder cruzar la calle? ¿Qué hago para hacer esto otro? ¿Qué hago? Entonces, algo similar pasa cuando tú proteges una industria. Si tú proteges una industria con arancel u otros medios, ¿cierto?, lo que finalmente la industria termina ajustándose a las condiciones de protección. Y eso muchas veces te lleva, ¿cierto?, a que cuando se levantan esas restricciones que lo protegían, ¿cierto?, esa industria empieza a tambalear y se empieza a producir, ¿cierto?, un efecto tal que empeora la situación, porque en buenas cuentas, todas las personas que estaban trabajando ahí, más todos los que dependían de esa industria que estaba protegida, ¿cierto?, al tender a desaparecer, se van a quedar sin trabajo, se van a quedar sin nada. Entonces, una conclusión que uno saca, ¿cierto?, es tratar siempre de mantener abiertas las fronteras al comercio y buscar aplicar nuevas tecnologías que permitan hacer más eficiente el trabajo.